Hola, bienvenidos a este nuevo video. Pues bien, continuando con la construcción de nuestro juego, en esta clase vamos a crear un AI Controller para el manejo de los NPC dentro del juego. Para todos los pawns que se encuentran dentro de una escena, Unreal le creará automáticamente un controller para cada uno de esos pawns. Si tuviéramos a nuestro personaje dentro de la escena y no usáramos un Player Start, Unreal le asignaría a nuestro personaje un AI Controller, perdiendo por completo el control sobre ese personaje, sobre nuestro personaje. Es por este motivo que dentro del Game Mode nosotros asignamos cuál pawn queremos que sea el principal, para a través del Player Start, en este caso, asignarle un Player Controller por defecto al personaje. Si regresamos al engine, por ejemplo, y démosle play, nosotros podemos ver dentro del World Outliner que se acaba de crear un objeto llamado AI Controller. Ese es el control que Unreal crea cuando el juego inicia y se le asigna a todos los pawns que existen dentro de escena, que no se especifica que es el pawn principal. Porque también si le damos por ejemplo F8 y vamos acá, podemos buscar que también nos creó un Player Controller, que es el que le asignó a nuestro personaje para nosotros poder tomar control de él y poder realizar acciones, diversas cosas. Perfecto. Entonces démosle a Possess y bien, podemos dispararle. En este caso ya le corregí el error que teníamos de que no detectaba el rayo, y el motivo era porque el personaje no tenía un collision asset. Entonces, por ejemplo, si regresamos acá a para los minions, buscamos a Character Buff, que es el nombre en este caso del enemigo. Acá en Meshes, es una ruta demasiado larga. Le creé este Physic Asset. Le asigné este Physic Asset a través de, en este caso, del objeto Skeletal Mesh. Y le asigné acá un Physic Asset. Eso ya le permitió, o me permite a mí poder, en este caso, que él pueda interactuar con todos los rayos que se crean durante el gameplay. Pero bien, perfecto. A modo de ejemplo, si nosotros colocáramos al personaje dentro de la escena y que por ejemplo nosotros queremos que él empiece el juego estando en esa posición, vamos a tener un problema. Y el problema va a ser es que Unreal, cuando el juego inicie, le va a asignar un AI Controller. ¿Por qué? Porque detecta que hay un pawn dentro de escena que no es el pawn principal y que no tiene un control asignado. Por lo tanto, él va a crear un AI Controller para ese pawn. Eso nos generaría un problema. Entonces, por ejemplo, hagamos eso. Y por ejemplo, vamos al blueprint, en este caso del Game Mode. Vamos a modificar, vamos a testear que eso esté sucediendo. Entonces vamos a deshabilitar aquí, vamos a decirle que utilice el default pawn. Y vamos a por ejemplo, poner a nuestro personaje dentro de escena. Entonces coloquémoslo aquí, por ejemplo. Listo. Guardemos y démosle play. Y como pueden ver, me creó un default pawn. Y aquí está mi personaje. Como detectó que existe un pawn dentro de escena, lo que va a hacer es asignarle un AI controller, porque él no tiene un controller asignado. Y aparte de eso, él no es el personaje principal. Entonces, ¿cómo se solventa este problema? Tenemos una propiedad llamada AutoPossessPlayer. En este parámetro le podemos especificar con cuál control de los que existen dentro de Unreal queremos que este pawn inicie. Entonces, si nos vamos por ejemplo acá al blueprint del personaje y dentro en este caso de la clase, podemos bajar hasta la parte donde dice pawn y tenemos esta propiedad llamada AutoPossessPlayer, que está deshabilitada por defecto. Nosotros podemos decirle que este pawn va a ser el primer jugador, va a tener asignado el control 0. Entonces compilemos, guardemos y vamos a darle play. Y como pueden ver, ahí me seleccionó el personaje. ¿Por qué? Porque ahora él tiene asignado el primer controlador. Por lo tanto, Unreal ya no tiene que crearle un AI controller para ese objeto. Solo se lo crea, en este caso, para este enemigo. Entonces, esto nos lleva a revisar un AI Controller. ¿Qué es un AI Controller? Es un actor que no tiene componente de render, el cual va a controlar o modificar las acciones de un pawn, en este caso del NPC, para que Unreal no le cree un control por defecto, sino uno que nosotros heredamos de AI Controller y le vamos a decir que le asigne este control personalizado que vamos a crear. Esto nos va a dar la oportunidad a nosotros de poder implementar funcionalidades concretas para ese NPC, para que él realice una acción determinada.
necesitamos decirle al NPC qué controlador va a usar, y eso lo hacemos usando la propiedad AI Controller que tiene el Pawn. Además tenemos que especificarle al engine cuándo va a crear controladores para esos NPC. Para eso tenemos que modificar la propiedad AutoPossessAI. Entonces vamos con esto, empecemos con esto de aquí. Entonces lo primero que vamos a necesitar en este caso va a ser crear ese AI Controller. Entonces vamos a C++ Classes y vamos a crear un nuevo control para IA. En este caso buscamos en Show All Classes AI Controller. Vamos a crear un AI Controller Custom. Esto vamos a guardarlo dentro de Controllers o guardámoslo dentro de AI mejor. Y este va a ser un Enemy Controller. Sí, Enemy Controller. Y le damos a Create Class. Perfecto, Unreal terminó de compilar el proyecto. Pero bueno, por el momento no vamos a tocar código aquí. Vamos a regresar en este caso al engine y vamos a la clase del enemigo. Entonces abrimos el blueprint del enemigo y vamos a decirle que va a empezar con ese controlador, con el controlador que nosotros acabamos de crear. Entonces, dentro de las propiedades de la clase bajamos igualmente hasta el apartado donde dice acá en Pawn. Y tenemos este AutoPossessAI y AI Controller Class, la clase que va a usar. Entonces, AutoPossessAI. Esto quiere decir en qué momento va a poseer a ese NPC. Entonces, por defecto le está diciendo que lo va a poseer cuando el objeto esté ubicado en el mundo. Pero también podemos decirle que le asigna un controlador cuando se hace spawn o en los dos conceptos, o sea, cuando está en el mundo o cuando hace spawn. Y mi recomendación es in place in world o spawnen. Y el control que va a usar es el que acabamos de crear. Entonces, aquí tenemos Enemy Controller, que es la clase que nosotros creamos. Perfecto. Entonces, compilamos y en teoría el personaje debería comenzar a usar ese controlador. Entonces, guardemos, démosle play. Y como pueden ver, vamos a darle F8, vamos acá al Word Outliner. Y por aquí deberíamos tener el Enemy Controller. Creó en este caso el control que nosotros le dijimos. O sea, le decimos que vas a crear este control. Ya no vas a crear por defecto el tuyo, sino vas a crear el mío, el que yo acabé de heredar. Entonces, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos modificar estos valores, por ejemplo, dentro de C++? Pues vamos haciendo esa modificación. Y si regresamos acá al enemigo, podemos irnos acá al CPP y dentro del Begin Play podemos decirle que utilice ese control. El problema con eso es que vamos a tener que hacer la inclusión de ese fichero para poder decirle qué clase pertenece. Entonces, ¿cómo sabemos? Esto hará que este fichero comience a crecer. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo poco a poco si nos conviene poner la inclusión de este fichero aquí o no hacerlo. Ahorita por motivos de testing de educación vamos a ver cómo se hace. Entonces tenemos un include fp shooter, eso se encuentra dentro de AI enemy controller.h. Perfecto. Y la propiedad se llama auto, no, es ¿cómo se llama? No me recuerdo. Eso se llama AI Controller Class. Entonces AI Controller Class va a ser igual en este caso a Enemy Controller Static Class. Perfecto. Entonces guardamos y compilamos. Esperemos hasta que Unreal termine de compilar el proyecto. O sea que ahorita debería ser rápido. Perfecto, Unreal terminó de compilar, así que regresemos al editor y veamos si ese cambio se produjo. Y como pueden ver, ya no me está marcando que se ha editado, o sea, ya está usando por defecto dentro de la clase C++ que él va a usar ese control. Al igual podemos hacer cambio de esta propiedad también desde C++ para que sean valores que ya queden establecidos. Si es que alguien, claro, o otra clase va a heredar de este clase de enemigo o de este blueprint específicamente. Entonces, igual, a modo de testing podemos poner ese valor. Entonces esto sí es auto
autopossess AI. Esto era un y autopossess AI place word or exponent. Perfecto. Entonces compilamos de nuevo, esperamos un momentito. Perfecto, Unreal compiló, así que regresamos y ya está establecido. Toda clase que herede ahora de enemigo va a tener ya estos parámetros modificados. Perfecto, entonces esto sería todo por esta clase, muchachos. Los veo en el próximo video.